every day, Aquí es donde el hermano Braham venía todos los días, whether he was hunting or not, ya sea que él estuviera cazando o no, and he would come here to be alone with God. y él venía aquí para estar solas con Dios. And this is where he sought him. Y aquí es donde lo miró, And this is where he spent the afternoons. y aquí es donde pasaba las tardes. And this is where he made a fireplace where he had a little fire. Y ahí es donde él ponía sus fogatas, donde él tenía el fuego. When I found this in 1970, Cuando yo encontré esto en 1970, 5 years after he used it, 5 años después de que lo usó, those are still the ashes and the charcoal from his fire. esos aún son cenizas y son carbones de sus fuegos. Now, this little area I think was made by God for our prophet. Y esta pequeña área, yo creo que Dios hizo esta pequeña área solamente para nuestro profeta. Amén. He gave him a nice little seat that he could sit down and rest on. Él le dio este buen asiento para que él se pudiera sentar a descansar. When you see up over yonder, you're going to see that it drops off and the wind blows over you here. Cuando vayamos hacia arriba, usted va a ver las grandes caídas y cómo es que cuando viene el aire pasa por encima de aquí. If it was to start raining, si fuera a comenzar a llover, and the wind blowing, y el viento soplando, it blows it right over. Lo pasa por encima. Unless it's raining hard and no wind, a menos de que sea todo un aguacero, you could sit here and the rain wouldn't bother you. Usted se podría sentar aquí y la lluvia no lo molestaría. You can sit here even when the wind's blowing around. Usted puede sentarse aquí aun cuando el viento esté soplando alrededor. And this little cove here, y esta pequeña área aquí, don't even move the pages in your Bible. Ni siquiera le mueve las páginas en su Biblia. You understand? So it's a good place where he could make his lunch here. Aquí era un buen lugar aquí él podía hacer su lonche. Now, when he gets tired, ahora cuando él se cansaba, he could lay down and take a nap. Él se podía acostar ahí y podía tomarse una siesta y descansar por un rato. So he took a little naps here in the afternoon. Así es que él tomaba sus siestas de la tarde, pues aquí. Now, every church has to have an altar. Ahora cada iglesia tiene que tener un altar. Brother Branham has a little altar right here. Y el hermano Branham tenía su altar aquí. It's a little altar. Este era su altar. Brother Billy Paul was with Brother Branham. El hermano Billy Paul estaba con el hermano Branham. And they was at a motel. Y estaban en un motel. Waiting for the service to begin. Y esperando para que comenzaran los servicios. And Brother Branham likes to pray before the service. Y al hermano Branham le gustaba orar antes de los servicios. And Billy Paul came to pick him up. Y el hermano Billy Paul vino para recogerlo. To take him to the service. Para llevarlo al servicio. And when he got to the motel door, y cuando él llegó a la puerta del motel, he just opened the door and went in. Él solamente abrió la puerta y entró. Instead of knocking, en lugar de tocar. And Brother Branham was laying on the floor, prostrate on the floor. Y el hermano Branham estaba ahí postrado sobre el piso. With his hands out. Con sus manos extendidas. And the Bible in front of him. Con la Biblia enfrente de él. As he was studying for the service. Y él estaba estudiando para el servicio. And he was weeping. Y él estaba llorando. And praying for the people. Y orando por la gente. I read you a quote where Brother Branham says, "I come here to talk to God." Y yo le leí una cita donde el hermano Branham dice, yo venía aquí a hablar para hablar con Dios. Y para yo descender y hablar con usted. I can imagine Brother Branham's altar. Yo puedo imaginar el altar del hermano Branham aquí. With the Bible open. Con la Biblia abierta. And him praying. Y él orando. For you and me. Para usted, para mí. I can match his tears. Y yo puedo imaginar que sus lágrimas are probably was here praying for us. Aquí también fueron derramadas orando por nosotros. Branham's campsite. Este era el campamento del hermano Branham. This is where he came. Aquí es donde él vino. To spend the afternoons with us. A pasar de las tardes por nosotros. I've had people come here. Yo he tenido gente venir aquí. And I've offered them to pray at Brother Branham's altar. Y yo les he ofrecido el orar en el altar del hermano Branham. People have been healed. La gente ha sido sanada. There was a brother from Virginia was here. Had epileptics. He had to take medicine 3 times a day, every day. Había un hermano de Virginia que él tenía epilepsia, tenía que tomar pastillas 3 veces al día. And we prayed for him right here. Y oramos por él aquí. 5, 6 years ago. Hace como 5 o 6 años. Never had any symptoms since. Y él ya no ha tenido nada desde entonces. Yeah. Just because of his faith in the presence of where the prophet was. Debido a su fe donde estaba la presencia, donde el profeta estuvo. If you'd like, you're welcome. You're welcome to pray if you like, or y si ustedes quieren, están bienvenidos para orar
donde fue el However, altar del hermano, como lo desean hacer. this is the way I found it Esta es la manera en la que yo lo encontré almost 40 years ago, hace 40 años and it's still there. y aún está ahí. So the little rocks and stuff, I'd like everything to be left like it was. Y así es que las pequeñas rocas y todo eso, quiero que todo se quede así como está. Amén. Si alguien quiere orar. Sí.